Capítulo 26. Planean matar a Jesús. Después de que Jesús terminó de decir todo esto, les dijo a sus seguidores: como ustedes saben, faltan 2 días para la fiesta de la Pascua. El Hijo del Hombre va a ser entregado a sus enemigos para que lo crucifiquen. Por ese tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se reunieron en el patio del palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Hacían planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no haya un disturbio entre el pueblo. Una mujer echa perfume sobre Jesús. Jesús estaba en Betania en la casa de Simón el leproso. Entonces se le acercó una mujer. Tenía un frasco de alabastro que contenía un perfume en aceite muy caro. Ella derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús mientras él cenaba. Cuando los seguidores de Jesús vieron esto, se enojaron y dijeron: ¿por qué ese desperdicio de perfume en aceite? Lo podríamos haber vendido a buen precio y haber dado el dinero a los pobres. Jesús sabía lo que estaban diciendo y les preguntó: ¿por qué la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Cuando ella derramó el perfume en aceite en mi cuerpo, lo hizo en preparación para mi entierro. Les digo la verdad, en cualquier parte del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se contará también lo que ella ha hecho, para que la gente lo recuerde. La traición de Judas. Entonces, uno de los 12 seguidores, llamado Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me dan ustedes si les entrego a Jesús? Entonces, ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Preparación de la cena de la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los seguidores de Jesús se acercaron y le dijeron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la cena de la Pascua? Jesús dijo: vayan a la ciudad a donde está un conocido mío y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca y voy a celebrar la fiesta de la Pascua con mis seguidores en tu casa. Entonces los seguidores hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la cena de la Pascua. Por la noche, Jesús estaba en la mesa con los 12. Mientras comían, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos estaban muy tristes y cada uno empezó a preguntarle: Señor, ese no seré yo, ¿verdad? Jesús les respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, es el que me traicionará. El Hijo del Hombre tiene que morir tal como está escrito. Pero, pobre de aquel que traicione y entregue al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Judas, el que iba a entregar a Jesús, le dijo: no seré yo, ¿verdad, maestro? Jesús le dijo: sí, eres tú. La cena del Señor. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus seguidores y dijo: tomen este pan y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa y después de dar gracias, se la dio a ellos y dijo: beban todos de esta copa, porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Les digo que nunca volveré a beber vino hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después cantaron una canción de alabanza y se fueron al monte de los olivos. Se anuncia la negación de Pedro. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me sucederá esta noche, porque dice en las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro respondió: aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré. Jesús le dijo: te digo la verdad, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aun si tengo que morir contigo, no te negaré.
Todos los otros seguidores dijeron lo mismo. Jesús ora solo. Después, Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: «Siéntense aquí mientras voy allí a orar». Luego tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo: «Mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo». Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: «Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Después regresó a sus seguidores, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: «¿No pudieron estar despiertos conmigo por 1 hora? Quédense despiertos y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil». Una vez más, se fue y oró así: «Padre mío, si no es posible que me quites esta copa, haz lo que tú quieras». Entonces vino y los encontró durmiendo otra vez porque no podían mantener los ojos abiertos. Los dejó, se fue de nuevo y empezó a orar por 3ª vez con las mismas palabras de antes. Luego volvió a donde estaban sus seguidores y les preguntó: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Pues llegó el momento en el que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Miren, aquí está el que me va a traicionar. Arresto de Jesús. Mientras Jesús todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12 seguidores. Venía acompañado de mucha gente con espadas y garrotes. Eran enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo. El que lo traicionaba les había dado una señal, diciéndoles: «Al que yo salude con un beso, ese es, arréstenlo». Inmediatamente, Judas se acercó a Jesús y le dijo: «Hola, maestro», y le dio un beso. Jesús le dijo: «Amigo, haz lo que viniste a hacer». Entonces se acercaron, lo agarraron y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo: «Pon tu espada en su lugar. Todo el que pelea a espada, morirá a espada. ¿No te das cuenta de que yo puedo llamar a mi Padre y Él mandaría ahora mismo a más de 12 batallones de ángeles? Pero si hago esto, ¿cómo se cumplirá lo que está en las Escrituras, donde dice que todo debe suceder de esta forma?» En ese momento, Jesús le dijo a la gente: ¿Es que yo soy un bandido para que ustedes vengan a llevarme preso con espadas y garrotes? Todos los días estaba yo sentado enseñando en el área del templo y no me arrestaron. Sin embargo, esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Luego, todos sus seguidores lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el consejo. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos líderes. Pedro seguía a Jesús a cierta distancia. Llegó hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los siervos para ver qué iba a pasar con Jesús. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo buscaban a alguien que diera falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero aunque vinieron varios testigos y dijeron mentiras, no pudieron condenarlo. Finalmente, 2 hombres vinieron y dijeron: «Este hombre dijo: yo puedo destruir al templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Entonces el sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús: «¿Acaso no vas a responder nada? ¿Qué significa lo que estos testifican en tu contra?» Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te estoy poniendo bajo juramento en el nombre del Dios viviente. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le dijo: «Tú lo has dicho. Sin embargo, les digo que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, llegando en las nubes del cielo». El sumo sacerdote se rasgó los vestidos y dijo: «Él ha ofendido a Dios. ¿Para qué necesitamos más testigos? Escuchen, ustedes acaban de oír semejante ofensa. ¿Qué piensan?». Ellos respondieron: «Es culpable y merece morir». Luego
le escupieron a Jesús en la cara y le dieron puñetazos. Otros le daban cachetadas y decían: «Demuéstranos que eres el profeta, Mesías, dinos quién te pegó». La negación de Pedro. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sierva del sumo sacerdote se le acercó y le dijo: «Tú también estabas con Jesús de Galilea». Pero Pedro lo negó frente a todos diciendo: «No sé de qué estás hablando». Entonces él se fue hacia la puerta del patio y otra mujer lo vio y les dijo a los que estaban allí: «Este hombre estaba con Jesús de Nazaret». De nuevo, Pedro lo negó y juró: «Yo no conozco a ese hombre». Un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron: «Tú realmente eres también uno de ellos, se nota por la forma en que hablas». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «Yo no lo conozco». En ese momento cantó el gallo. Entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Capítulo 27. Llevan a Jesús ante Pilato. Por la mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo concentraron un plan para dar muerte a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron al gobernador Pilato. Judas se quita la vida. Entonces, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús y sintió pesar por lo que había hecho. Así que les devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos líderes, y les dijo: «He pecado al entregar a un hombre inocente para que lo maten». Ellos dijeron: «¿Qué nos importa? Ese es tu problema». Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió de allí y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes tomaron las monedas y dijeron: «Es en contra de la ley recibir este dinero, pues fue usado para matar a alguien». Así que tomaron una decisión. Con ese dinero compraron el campo de alfarero para usarlo como cementerio para enterrar a los extranjeros que murieran mientras visitaran Jerusalén. Por eso este campo se conoce hasta hoy en día como Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Ellos tomaron 30 monedas de plata. Era la cantidad que el pueblo de Israel había acordado pagar por su vida. Lo usaron para comprar el campo de alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Pilato interroga a Jesús. Mientras tanto, Jesús se presentó ante el gobernador y éste le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús dijo: «Tú lo has dicho». Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes lo acusaron, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No escuchas todas las acusaciones que están haciendo en tu contra? Pero Jesús no le respondió nada, ni siquiera a una sola acusación. Pilato estaba muy sorprendido. Jesús condenado a muerte. Ahora bien, era costumbre que durante la fiesta el gobernador dejara libre al preso que pidiera el pueblo. En ese entonces había un prisionero muy conocido llamado Barrabás. Entonces, cuando el pueblo estaba reunido, Pilato les preguntó: ¿A quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Porque Pilato sabía que habían entregado a Jesús por pura envidia. Cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, recibió un mensaje de su esposa que decía: «No le hagas nada a ese hombre inocente. He estado intranquila todo el día porque soñé con él». Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes convencieron a las multitudes para que pidieran a Pilato que pusiera en libertad a Barrabás y ordenara matar a Jesús. El gobernador preguntó: «¿Cuál de estos 2 presos quieren que deje libre?». Ellos contestaron: «A Barrabás». Pilato preguntó otra vez: «Entonces, ¿qué debo hacer con Jesús, al que llaman Mesías?». Todos dijeron: «Crucifícalo». Pilato preguntó: «¿Por qué? ¿Qué ha hecho de malo?». Pero todos gritaban más fuerte: «¡Crucifícalo!». Pilato se dio cuenta de que no podía hacer nada para cambiar la intención de ellos. Vio que se iba a formar un disturbio, así que agarró un poco de agua y se lavó las manos enfrente de todos y dijo: «Yo no soy responsable por la muerte de este hombre. Allá ustedes». La gente respondió:
nosotros y nuestros hijos cargamos con la responsabilidad de su muerte. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, luego hizo que le dieran latigazos a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Los soldados se burlan de Jesús. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio. Reunieron a toda la compañía de soldados alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color morado. Hicieron una corona hecha de espinas, se la colocaron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Se arrodillaron ante él y se burlaban diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!». Luego le escupieron, tomaron la caña y le pegaron en la cabeza. Cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Crucifixión de Jesús. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llegaron a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a Jesús vino mezclado con hiel para que bebiera, pero después de probarlo, no quiso beberlo. Clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz, y rifaron entre ellos la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Por encima de su cabeza escribieron un aviso con la razón de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Ese mismo día, 2 ladrones fueron crucificados con Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba lo insultaba, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, entonces bájate de esa cruz». También los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos líderes, se burlaban de él, diciendo: «Salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Si es Rey de Israel, que baje de la cruz ahora mismo, y entonces creeremos en él». Como confía en Dios, dejemos que Dios lo rescate, si es que es lo que quiere de verdad. Después de todo, él dijo: «Yo soy el Hijo de Dios». Los ladrones que estaban crucificados junto a él también lo insultaban. Muerte de Jesús. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en oscuridad. A eso de las 3, Jesús gritó fuerte: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los que estaban allí lo oyeron y decían: «Está llamando a Elías». Entonces, inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en un palo y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Pero los demás seguían diciendo: «Déjenlo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo». Pero Jesús dio nuevamente un fuerte grito y murió. Al instante, la cortina que estaba dentro del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados. Después de la resurrección de Jesús, dejaron sus sepulcros, fueron a la ciudad santa de Jerusalén y se le aparecieron a mucha gente. El capitán y los que estaban cuidando el cuerpo de Jesús vieron el terremoto y todo lo que pasó. Se asustaron mucho y dijeron: «Este hombre sí era el Hijo de Dios». Muchas mujeres estaban viendo desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la mamá de Santiago y José, y la mamá de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Al atardecer, un hombre rico llamado José de Arimatea vino a Jerusalén. Él también se había convertido en seguidor de Jesús. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. José llevó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. Después puso el cuerpo en un sepulcro nuevo que había sido cavado en la roca. Luego corrió una piedra muy grande hasta la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas al frente del sepulcro. El sepulcro es puesto bajo vigilancia. Al día siguiente,
Después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato y le dijeron: «Señor, le recordamos que en vida ese engañador dijo: dentro de 3 días voy a resucitar. Ordene, pues, que vigilen el sepulcro hasta el 3er día para que así sus seguidores no puedan venir y robar el cuerpo, porque después podrían decirle a la gente: Él ha resucitado de la muerte». Este engaño sería peor que el primero. Pilato les dijo: «Pueden disponer una guardia de soldados. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan». Entonces se fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y colocaron guardias. Capítulo 28. La noticia de la resurrección. Después del sábado, al amanecer del domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De repente, hubo un fuerte temblor de tierra porque el ángel del Señor bajó del cielo. Corrió la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era brillante como un rayo y sus vestidos eran blancos como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y casi se mueren del susto. El ángel les dijo a las mujeres: «No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. Pero no está aquí porque ha resucitado tal como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba. Luego, váyanse rápido y díganle a sus seguidores que Él ha resucitado de la muerte. Ahora Él irá a Galilea delante de ellos. Allá lo verán. Recuerden lo que les he dicho». Entonces, las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro. Estaban asustadas pero llenas de alegría. Corrieron para contarles todo esto a los seguidores de Jesús. De repente, Jesús se encontró con ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No tengan miedo. Vayan y díganles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que me verán allá». Sobornan a los soldados. Las mujeres se fueron a contar lo sucedido. Al mismo tiempo, algunos de los soldados que vigilaban el sepulcro vinieron a la ciudad y les contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Entonces, los jefes de los sacerdotes se reunieron con los ancianos líderes e hicieron un plan. Les dieron bastante dinero a los soldados y les dijeron: «Díganle a la gente que los seguidores de él vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto lo escucha el gobernador, nosotros lo convenceremos. Ustedes no tendrán ningún problema». Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les mandaron. Así que esta es la versión que los judíos hicieron circular y sigue vigente hasta hoy. Jesús se aparece a sus seguidores. Los 11 seguidores fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les dijo: «Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo».